La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL LIMA 2017. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. El día de hoy estamos muy felices de presentar a Jamie McGuire, autora de la saga de Maravilloso, desastre. Queremos agradecer a la Cámara Peruana del Libro, a Penguin Random House y a la Embajada de Estados Unidos por hacer este conversatorio posible. Vamos a hacer una entrevista de perfil, bueno, vamos a conocer a Jamie como autora y luego de repente vamos a tener unas preguntas del público, así que estén preparados. Jamie paved the way for the new adult genre with a bestseller, Beautiful Disaster. Your second novel debuted at first on the New York Times bestseller list. Jamie debutó con Maravilloso, desastre y su segundo libro también debutó en el primer puesto de The New York Times bestseller. 6 años después, aquí la tenemos. 6 years after, here you are. Welcome. Bienvenida a Perú. Tell us about this journey, about your first interaction with books and your first attempt to write. Cuéntanos acerca de tu primera interacción con los libros y tu primer intento con la escritura. Well, You got it. first of all, there I am. Hi. I'm so glad you're here. Estoy muy contenta de tenerlos a todos aquí. I think okay. Thank you so much to the U.S. Embassy and to Penguin for bringing me here so I can meet all of you. Hola, ya. Muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos y a Penguin por traerla acá. Okay, what was the question again? Okay, well, I've always written since I was little. I journaled a lot. I got my first diary when I was 8. Siempre he escrito mucho desde que era pequeña. De hecho, empezó a escribir en un diario cuando tenía 8 años. And then as I got older into high school, I wrote plays. Y cuando entró a secundaria, empezó a escribir obras de teatro. And then as an adult, I blogged. So my best friend asked me if I would write a novel, so I did. Y como adulta empezó a escribir en un blog. Y luego su mejor amiga le pidió que escriba una novela y lo hizo. My first interaction with other books? Reading. Well, I wasn't a big reader when I was younger because I was always outside playing. But then as I got older, I read Twilight was what made me decide I want to start writing. No leía mucho cuando era chica porque se la pasaba mayormente jugando, pero luego cuando creció un poco empezó a leer Twilight. I read a lot more when I was in school as an adult in college because I read a lot for school and then I wanted to read a lot for entertainment as well. Y empezó a leer más cuando estaba ya en la universidad. Tenía que leer un montón de cosas para lo que estudiaba y luego cuando empezó a escribir también empezó a leer mucho. Do you have an established hour or a day in the week for write? ¿Tienes una hora establecida o un día en la semana para escribir? I write at night. I find, I have a big family. I have my husband and my children, and they leave me alone when they're sleeping. Escribe mayormente de noche, tiene una familia, tiene hijos y escribe cuando ellos la dejan un poco sola, que es cuando están durmiendo. Bueno, ahora vamos a conocer más acerca de ella, no como escritora, tal vez como lectora. And now we are going to meet you and to know about you, just for the reader, maybe. How is your reading process? ¿Cómo es tu proceso de lectura? My writing process? Reading. Reading process. Like you mark books, you put post-its or something like that? I get obsessive. Once I start, I can't stop. But since I started writing, I feel like if I have time, I should be writing. Because writing is kind of like reading for me. I'm discovering also as I'm writing. But as I'm reading, I just start and then I just read until it's Cuando done. lee no suele marcar los libros ni con post-its ni marcar cosas específicas, pero sí es muy obsesiva con la lectura. Si empieza, no lo suelta hasta que termina. Ahora que escribe tanto, no lee mucho porque el tiempo libre lo utiliza básicamente para escribir, que ella considera que también es como leer mientras escribe. What is your strongest point of connection with your reading public? ¿Cuál es tu más fuerte conexión con tu público lector? Maybe with
why do you think that Beautiful Disaster has so much fame? I think that the whole theme of Beautiful Disaster is that everyone deserves to be loved, that you don't need to be perfect to be loved. You don't need to be extraordinary to be loved. Cree que el tema principal de Maravilloso Desastre es que todo el mundo merece ser amado, que uno no tiene que ser perfecto para ser amado, pero que te tienen que amar con tus imperfecciones y todo. As a matter of fact, you can be very imperfect and still deserve love. Igual puedes ser muy imperfecto, pero igual te mereces ser amado. Now we're getting some diversity. How can literature celebrate diversity, so important to the development of self-esteem in young adults? ¿Cómo podemos celebrar la diversidad en los libros, tan importante en la autoestima de los jóvenes adultos? Well, obviously, we want everyone to be included. We want the main thing for readers to relate to the story, and they do that by relating to the character. So you want to include all people, so everyone can relate. Evidentemente es muy importante incluir a todas las personas y los lectores tienen que poder identificarse con la lectura o en los libros o con los personajes de los mismos, y como escritora uno tiene que incluir a todo tipo de personas en los libros. The idea of having Travis and Abby, how did it come to your life? Like, ¿cómo vino la idea de Abby y Travis a tu vida? ¿Cómo empezaste a escribir sobre ellos? Well, Travis is real. I went to college with him, and I had a big crush on him. Travis existe de verdad. Ella fue a la universidad con él y bueno, estaba súper enamorada de él. And we were friends, much like Travis and Abby. His name is not Travis, so don't go finding him on Facebook. Y eran amigos, casi como Travis y Abby, pero no, el verdadero nombre de ese chico no es Travis, así que no lo vayan a buscar en Facebook. So obviously I changed his name, but we were friends, and Beautiful Disaster was kind of the happy ending to that story. Y bueno, eran amigos y Beautiful Disaster, Hermoso Desastre, es más o menos como el final feliz de esa. Now, another kind of question will be, it's a very, diversity question. Where do you find yourself in the feminist spectrum? Like, do you consider yourself feminist? ¿Te consideras una feminista? I think everyone should be a feminist. Cree que todos deberíamos ser feministas. Yes, and as much of a feminist as I am, I think my daughter is probably 10 times the feminist that I am. And I love that. I love that the next generation of women don't need permission. We don't need validation. We just want and we do. Sí, bueno, es súper feminista, cree que su hija es mucho más feminista que ella. Es importante que las mujeres de nuestra generación no tengamos que pedir permiso para hacer las cosas y que nos validen todo el tiempo, ¿no? Queremos una cosa, salimos y la hacemos. What message of encouragement do you have for young writers? ¿Qué mensaje de coraje tienes para jóvenes escritores? If that's what you want to do, do it. Finish your book. That's always my number one piece of advice, is to finish your book, because once you finish, you can then perfect your craft. You can continue to work on your craft. Si quieres ser escritor, bueno, pues tienen que escribir. Háganlo, escriban. Lo primero que siempre digo es que terminen su libro y continúen y no se detengan. Do you have, after your first debut with Beautiful Disaster, do you imagine sometime that it will be that great, that big? ¿Alguna vez te imaginaste de que cuando lanzaste Beautiful Disaster iba a ser tan grande esto? Like, look, you are here in Peru. Like, maybe. This is crazy. I can't believe this. I wrote Beautiful Disaster at school when I was supposed to be taking notes. So no, I can't believe that it has brought me to Peru. Ha sido una locura. En realidad empezó a escribir Beautiful Disaster cuando estaba en la universidad. En clases empezó a escribirlo y nunca imaginó que fuese a ser tan grande como para traerla incluso acá al Perú. Now make sure that you take notes in class. Por favor, tomen notas en clase.
What are you able to express through your writing that has no other means of expression? ¿Qué expresiones puedes transmitir a través de la escritura que no tienen otro tipo de expresión? For me, writing is like listening to music. Sometimes when I listen to a song, it doesn't even have to be sad or slow. It'll make me cry just because it makes me feel so deeply. And that's what writing is for me. I can reach down in the very depths of my feelings, and I get to put it all out on paper, and then other people read it, which is terrifying, right? So it's the entire spectrum of emotions. Para ella, escribir es como escuchar música, ¿no? A veces escuchas una canción y te pones triste, o te pones feliz, o lloras, y no sabes específicamente por qué. Le permite llegar a lo más profundo de sus sentimientos y luego plasmarlos en un papel, lo cual es un poco aterrador a veces, para que otras personas lo lean, y así es como ella plasma todas estas emociones y saca todo lo que tiene dentro. Now, for the readers, who is your favorite Maddox and why? Para los lectores, ¿quién es tu Maddox favorito y por qué? It's like asking me to pick one of my children, which are my favorite. Es pedirle que elija cuál es su Maddox favorito, de los hermanos, es como pedirle que diga cuál es su hijo favorito, así que no. I will say that because he was my first and because I knew the person personally, Travis has a special place in my heart. Como lo conoció, bueno, primero y cara a cara, debe decir que Travis es el más especial para ella. Now, all the Maddox starts with a T. Why? ¿Por qué todos los Maddox comienzan con una T? It's a Midwestern thing. I'm from the Midwest in the U.S., and we do that a lot. When you have children, you name them all with the same first letter. Bueno, es una cosa que hacen mucho en el este de los Estados Unidos. Que si tienen hijos, más de uno, les ponen nombre y todos empiezan con la misma letra. Es una cosa como que hacen allá. I'm Jamie. My brother is Justin. My cousins are Brandon and Brandy. Ella es Jamie, su hermano es Justin y sus primos son Brendan y Brandon. My best friends growing up were twin girls, and their names were Brooke and Bridget. Y su mejor amiga, que es melliza, los nombres son Brooke y Bridget. So it's just a regional thing, I think. Es una cosa regional. Do you have a project in mind or in what subject you want to write in the future? ¿Tienes algún proyecto en mente o en qué tema quieres escribir en futuro? Right now, I'm working on a book called Treks. The title might be changed, but it's about the hotshot firefighters that the twins work with, their crew. And the whole time I've been writing about it, I've been thinking about the sequel to Red Hill, so that will probably be next. Please. Está escribiendo un libro, el título puede cambiar, pero es como que lo que le seguiría a Red Hill y habla de los bomberos, ¿no? De estos hermanos que eran bomberos. Pero siempre he pensado cuando lo escribía en que es una secuela de Red Hill. Now, of all your books, do you have fun writing them? I mean, when you write something really sad or really that you know that it's going to be controversy, do you do it on purpose? Like, this is going to happen. Cuando escribes, cuando tienes que escribir momentos tristes o cuando tienes que escribir momentos muy felices o muy de emocionantes, ¿lo haces a propósito? ¿Tú sabes, lo haces como esto quiero que mis lectores lo lean y se emocionen tanto como yo? Not with Beautiful Disaster. With Beautiful Disaster, I was genuinely surprised at how polarizing it was and how strongly people either loved or hated it. No con Beautiful Disaster, no con Hermoso Desastre, porque estaba muy polarizado. La gente que lo leía o lo amaba o lo odiaba. But with like Beautiful Oblivion with Trent, that was totally on purpose. Pero con Beautiful Oblivion, con Trendon, sí, eso sí fue a propósito. Sorry. Now, do you have any author that you inspire yourself? Like a favorite book, maybe? ¿Tienes algún autor que te inspira o algún libro que te inspira? Am I inspired by a certain book? Right now. Well, last year I read a book, I wish I wrote it, called You by Carolyn Kepnes. And it was written so
brilliantly because I actually didn't like any of the characters. I didn't like the plot, but I could not stop reading it because the writing was so brilliant. And that's the way I want to write. Sí, el año pasado leyó un libro que se llama You. Le encantó la manera en la que Hola, sí. En la que estaba escrito, no le gustaron mucho los personajes, ni estaba muy sorprendida acerca específicamente del contenido, pero disfrutó muchísimo leerlo. Now, I want to do one question for the public, just one, and then we are going to follow this interview. Vamos a hacer una pregunta del público, solamente una, y luego vamos a continuar con la entrevista. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Jamie McGuire? Sí, and then luego comenzamos con... Seguimos. ¿Cuál? ¿De cuál? I love you so much. Really, I love you so much. You're amazing. Mi pregunta es... lo siento. Breathe, it's okay. No. Para ti, ¿qué significa tener tanto éxito y que haya sido tan fuerte y tan impactante? O sea, llegar a tanto público y que en serio tu historia haya hecho sentir a bastante gente. What does it mean to me? It means everything to me. It's the reason why I get to bring my daughter to meet people in Peru. It's the reason why we got to move from Oklahoma to Colorado. It's the reason why I get to send my daughters to college. It's everything to me. Para ella significa todo, lo es todo. Es la razón por la cual está aquí, es la razón por la cual puede traer a su hija para que conozca gente maravillosa en Perú, es la razón por la cual se mudaron de Oklahoma a Colorado, es la razón por la cual puede mandar a sus hijas a la universidad. Así que lo es todo. Yeah. I love, it's amazing. Well, welcome to Peru. My name is Rose y, yeah. ¿Va a haber vas a sacar película de Maravilloso Desastre? I never get asked that, ever. No le pregunten eso, nunca. Just kidding. So I signed with Warner Brothers in 2012, and they had 18 months to make the movie, which didn't happen. I recently signed with them again. Firmó un contrato con Warner Brothers en el 2012 y tenían 18 meses para poder realizar la película y no ocurrió. Pero recientemente ha vuelto a firmar con ellos. Pero It's this time we're looking at a television series. están pensando en una serie de televisión. Now I think that everyone is wondering. Now I think that everyone is wondering who will be your special cast. Ahora, me imagino que todos están imaginando quién sería su perfecto elenco. You guys tell me who. Well, obviously, it's the last step in the process. I'm sure it'll be someone that you've never heard of before, because we can't. Everybody has a different Travis, so we can't make everybody happy. So we'll do the best that we can with all of the suggestions combined into one. Bueno, lo del elenco es el último paso del proceso, pero lo más probable es que todos sean nuevos y sea gente que nunca hayan visto. Hay que ponerle un rostro nuevo a Travis, así que aceptará todas las sugerencias para poder hacer a todas felices.
No, about Red Hill, sobre Red Hill. How was your interaction with zombies? I mean, do you have like, are you a fan of zombies or horror stories? ¿Eres fan de una historia de terror o por qué escribiste sobre zombies? I like survival. I like apocalyptic stories of survival. Los temas de sobrevivencia. Le gustan las historias del fin del mundo en donde tienes que sobrevivir. So I wouldn't say that I like zombies because zombies eat you. So I don't like zombies, but I do like the survival and the urgency and feeling frightened. No le gustan los zombies porque los zombies te comen, ¿no? Pero le gusta el tema de supervivencia, la fortaleza, lo que te motiva para poder salir de esa situación, la urgencia. Eso es lo que le gusta. If you were at the end of the world, with what weapon would you want to have? Si estuvieras en el fin del mundo, ¿con qué arma estarías? It'd be between a hatchet because it's small and it's quick and you can carry it easily, or like maybe a very large hunting machete. Hatchet, a small axe. Sí, es como, bueno, diría, ¿qué arma utilizarías? Como una pequeña hacha con la que puedes salir, sacarla rápidamente, o algún tema para poder cazar, alguna herramienta para poder cazar. I never think about this at all. Esto, así que The maybe new book of Red Hill 2. Are you going to make more stories about it? Because in Red Hill we know about 4 or 5 stories. What is your plan for the next book? Well, I've already written a novella called Among Monsters, which is another point of view. I don't want to spoil it for anyone who hasn't read Red Hill. bueno, ha escrito una novela que se llama Among Others. No quiere malograrlo para ustedes. This is not working. Hello? No. No quiere arruinar la historia, pero es más o menos lo que le podría continuar a Red Hill. Now, So back- hopefully you'll get to read that soon. Con suerte van a leerla pronto. No te olvides de traducir. It works sometimes, right? I know. back to Beautiful Disaster, vuelta a Maravilloso Desastre. How do you choose the profession of Travis? ¿Cómo escogiste la profesión de Travis of being a box? Okay, so I didn't mean to write about MMA. I just thought he would fight for money. I didn't really know a lot about MMA at the time, so that wasn't my purpose. No lo hizo a propósito, no sabía mucho del tema, solo tenía claro que iba a pelear por dinero. But he was young, and it was something that came very easily to him, so that's what he did. Pero bueno, era joven y eso le llegó fácil y eso fue lo que él hizo. Now, another question from the public that we are going to finish very soon. Vamos a hacer una pregunta, una más también para el público antes de terminar. Ya, sí se escucha bien. I'm so nervous in this moment. Welcome to Peru. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente te ves con el que supuestamente escribiste que es Travis. ¿Lo ves ahora? ¿Tienes contacto con él? ¡Ah! ¡Es su esposo! Lo siento. Bueno, entonces mucho contacto. ¿Qué le puedo preguntar? Dios mío, estoy nerviosa, lo siento. I know he's probably still very handsome. Sabe que probablemente sigue siendo así de guapo. I actually did. I ran into him at the hospital one time, not because he was needed medical attention, but just because he was passing through, and that was actually what stirred me to start writing Beautiful Disaster. De hecho, se lo cruzó una vez en el hospital, no porque él necesitara atención hospitalaria, pero se lo cruzó y eso fue lo que la llevó a escribir Beautiful Disaster. And he was doing very, very well. Le iba muy bien. Ya.
Primeramente, que me gusta demasiado, demasiado tus libros. Siento que tienes un arte para escribir las cosas. Ya bueno, mi pregunta es, ¿por qué escogiste el nombre de Paloma y no otro nombre? Have you ever seen the Disney movie Lady and the Tramp? Por la película de Disney, Lady and Tramp. Yeah. It's a cartoon where the tramp is a dog who runs around and he's very charismatic with the ladies. Es un dibujo animado en donde hay un perrito que es bastante carismático con las chicas. And the girl, his nickname for her is Pigeon. Y el apodo de la chica es Paloma. So I was watching it while I was reading the book and I thought it was really cute. Y lo estaba cute. viendo mientras escribía el libro y se le ocurrió. But it goes on to explain later why. Pero después ya se sabe por qué. Ya. Hello? Oh, yeah. Hi there. I'm so excited to see you. I read your books like 3 years ago, I think. I started with Beautiful Wedding, and it was amazing. I mean, the love is so passionate. And, well, my question is pretty long, so I think I'll speak in Spanish now. Bueno, Bernati era una chica con muchas inseguridades. Me parece un personaje muy completo. En ese momento yo no me relacioné mucho con el personaje, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues me sentí relacionada con ella porque una persona tiene muchos matices y me gustaría saber si quizás te inspiraste en ti misma para escribir acerca de ella. Gracias. I think all of my characters have a little bit of me, but I'm probably more like Travis than I am Abby. Cree que todos sus personajes tienen un poco de ella, pero cree que tiene más de Travis que de Abby. Una más. Sí. Hi, Jamie. It's amazing to see you because I pictured you as Diane, the mother of the dog. So it's wonderful to see you here. My question is, what is the meaning of the butterfly in the covers of Beautiful Disaster? What butterfly means to you? Well, it's very literal. Beautiful disaster equals a butterfly in a jar would be a beautiful disaster, especially for the butterfly. So we just carried it through the series. Empezó como una metáfora. La mariposa dentro del pomo se califica como un hermoso desastre, ¿no? La mariposa es hermosa y es un desastre que esté enfrascada. Y luego lo mantuvieron a lo largo de todos los libros. Vamos a introducir a su hija, que se llama Eden. She's also a writer, es también una escritora, and she's becoming an actress. Y va a ser actriz también. Eden? Hi! So, Eden, one question for you. Una pregunta para ti, Eden. You as daughter, how was the success of your mom, and how was it that you have like a writer mom, and you do wanted to write? ¿Cómo fue ¿Cómo fue el éxito de tu mamá para ti y cómo fue también el querer escribir sabiendo que tu mamá fue escritora? Eso. It changed our lives, I think. Like, we used to be very poor, and I think it was in 5th grade, and we were school shopping, and we didn't have enough money to get school supplies or new backpacks. Bueno,
Le cambió un montón la vida. No tenían dinero cuando estaba en quinto grado, estaban comprando útiles y de verdad que no les alcanzaba el dinero para poder comprar todo lo que necesitaba para ir al colegio. And she only had a few dollars left in her bank account, and we were choosing out new backpacks, and we couldn't afford one of the backpacks that my sister and I wanted. Y bueno, le quedaban muy pocos dólares en la cuenta y estaban comprando las mochilas y no podían pagar las mochilas para ella y para su hermana. And so she looked at me and she said, "I promise we will never be broke again." Y volteó y le dijo, te juro que nunca más nos va a faltar dinero. And so the next month is when she got her first check. And from then on, we were able to get any of the backpacks we wanted, all the school supplies we needed. We've been very lucky. Y desde ahí, bueno, el siguiente le llegó el primer cheque por las regalías del libro. Y ahí, a Dios gracias, no les ha faltado nada y han podido comprarse las mochilas que querían y no le falta ningún útil para ir a la escuela. But they only get one backpack a year. Pero solamente les compra una mochila por año. So it's been life-changing for the best. I'm really lucky, and you're really talented, and I'm very lucky to call you my mom. Así que ha sido, de verdad, siempre todo cambió para bien, cambió todo muy rápido, a Dios gracias, y tiene mucha suerte y se siente muy afortunada de poder decirle mamá. And she is super awesome, and I love her. But about how does it feel to have her as a mom, as a famous author? It's just like, she's still the same to me. We still watch The Walking Dead and Game of Thrones on Sundays. We eat hot fries together. We play video games together. We snuggle. So she's still the same person to me. Es igual, es la misma persona. Las cosas no han cambiado por más de que es una escritora famosa. Igual ven series los fines de semana, juegan a los videojuegos, así que es maravilloso. So how was it for you to write your first novel? ¿Cómo fue para ti escribir tu primera novela? That was a while ago. I was 13, 14 when I wrote it, and I published it on my 15th birthday. It was crazy. I didn't think I was ever going to be able to do something like that without the help of my mom. So she was not easy on me, but I think that was the first, because now I want to act. I'm more focusing on my acting career. So I think that was the first step to realizing that I can do whatever I want to do as long as I work for it, and I believe that I can do it, and I get a little bit of support from my mom.